Hola y bienvenidos a Palabra Pública. Antes de comenzar, los quiero invitar a suscribirse al canal, darle clic a la campanita y comentar, compartir el material que estamos semanalmente subiendo. También déjenos sus dudas, sus comentarios. Vamos a estar siempre muy interesados en leerla y responder si hay alguna duda. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el progreso humano. Para eso tenemos un invitado muy especial desde Colombia. Tenemos a Andrés Sánchez, abogado y politólogo colombiano, que el día de hoy nos acompaña y que probablemente va a estar bien seguido con nosotros. Es una persona que está defendiendo la idea de la libertad en Colombia, muy interesado en la economía austriaca, la filosofía, la historia. Una persona muy interesante. Y también tenemos, usted ya lo conoce, a Ignacio Said, ingeniero comercial, actualmente en Chile. Y bueno, que les habla, Francisco Villarruel. Bueno, para comenzar, disculpen, tengo una tos hoy. Me gustaría más o menos definir de lo que vamos a estar hablando sobre el progreso y más o menos entrar primero en una parte importante, básica, que es ¿qué es progreso? ¿Qué es progreso desde el punto de vista más elemental, que es su raíz etimológica? Y progreso básicamente es el avance en grado hacia adelante, o como podríamos llegar a definir la acción de ir hacia adelante en un sentido de mejora de lo que nosotros comúnmente llamamos la condición humana. Es decir, progreso en ese sentido para nosotros sería un mejor bienestar hacia adelante, digamos. Por supuesto, para algunos progreso también puede ser un progreso espiritual, también puede haber un progreso intelectual, mental, para algunos material, o una combinación de todo ello, que es generalmente lo que pasa. Y bueno, desde un punto de vista austriaco y manteniendo en nuestra mente la definición que le acabo de dar, la praxeología, que es la ciencia de la acción humana, nos dice que los seres humanos actúan o realizan acciones con el objetivo de alcanzar sus fines. Pero para actuar, requerimos de un campo de libertad. Y justamente en este campo de libertad, donde se generan variedad de eventos, personalidades, grados de éxito, funciones, actividades, muy distintas una de otra. Pero es importante, creo, que mencionemos ya, y quizá lo vamos a estar discutiendo a lo largo del programa, que esta variedad que corresponde a los espacios de libertad se le tiende a llamar, y de manera mal entendida, creo yo, negativamente, como desigualdad. La libertad genera variedad, es decir, desigualdad. Y quizás podemos entrar a discutir si es justo o injusto, quizás esa puede ser una pregunta que podríamos llegar a hablar más adelante, pero a mí me gustaría hacer una propuesta. Quiero formular la idea de que el progreso es una consecuencia de la variedad o las desigualdades que hayamos todos en este planeta, y no tiene nada de inmoral, no hay nada de inmoral en la desigualdad. Es más, corresponde al motor principal mismo, no solo en la economía o la evolución de la sociedad, sino que incluso en la biología. Les quiero mencionar El Racional Optimista, este libro tan bueno, en el que él comenta que es gracias a la variedad, por ejemplo, de genes que se pueden encontrar en una pareja, que por ejemplo nosotros podemos llegar a tener brazos, ojos, pelo, porque si esperamos a que un solo individuo desarrolle todas aquellas mutaciones necesarias para adquirir brazos, ojos y todo, es un proceso sumamente lento. Entonces, la importancia de la desigualdad recae en que cada desigualdad viene a ser como una especialización, que al sumarse a través de la cooperación, o en el caso de la biología, a través de, digamos, el acto sexual, donde se comparten genes, se produciría un progreso evolutivo. Bueno, eso es más o menos la introducción que yo les quiero dar. Me gustaría, para comenzar, realmente darle el primer pase a Ignacio. Ignacio, adelante.
Sí, bueno, hola a todos. Es un gusto estar contigo nuevamente, Francisco. Andrés, bienvenido. Qué rico estar contigo y tenerte invitado en el programa. Escuchaba la introducción de Francisco y estoy de acuerdo de varias cosas. Y yo recordaba también, es justo y correcto, como mencionaba Francisco, que la definición de progreso tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Por ejemplo, leía hace un tiempo John Stuart Mill y una de sus reflexiones acerca del progreso. Para él, como defensor recalcitrante de la libertad de expresión y justamente de la libertad de acción, el progreso para él significaba a duras penas y en esencia la posibilidad que teníamos de alejarnos de la barbarie. ¿Y cómo definía John Stuart Mill la barbarie? Era simplemente el no poder llegar a un común acuerdo para poder lograr la verdad o no poder llegar a un común acuerdo para poder llegar a mejores términos y así mantener la paz. Entonces, hoy nosotros conocemos el concepto o se entiende popularmente el concepto de progreso no desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de vista material. ¿Qué es el progreso y cuáles son los niveles de bienestar que van teniendo los seres humanos en los distintos países o las personas per se, como por ejemplo en Chile vamos a estar discutiendo también cuál es la realidad de Colombia, que no la tenemos muy cerca y muchas gracias de tener a alguien que nos pueda conversar sobre eso. Y más adelante también me encantó la pregunta que propusiste, Francisco, acerca de la desigualdad, de que si es justa, moral o inmoral. Así que me gustaría dejar a Andrés, bueno, que justamente se presente, que nos haga una pequeña introducción y después entrar de lleno a lo que tenemos preparado para el programa. Listo, muchas gracias y muchas gracias por invitarme, Ignacio, Francisco. Un gustazo enorme estar aquí, defendiendo ideas y pues ustedes saben que conmigo cuentan siempre. A ver, la cosa con el progreso es que generalmente se ha tratado de dos visiones. Hay como dos visiones que ponen el progreso de una forma integral, lo juntan como si el progreso, digamos, en todo se progresa o en todo se retrocede. En ese sentido tenemos dos corrientes. La corriente, digamos, de tendencia tecnócrata, que mira el progreso como un todo, como, bueno, el mundo ha avanzado desde los orígenes de la civilización hasta la actualidad y pues no hemos hecho de no mejorar, no hemos hecho de no avanzar y digamos todo lo que ha venido, todo lo nuevo es bueno, por definición es bueno. En ese orden de ideas lo que hay que hacer es seguir avanzando en el camino en el que estamos llegando, el camino que está tomando el mundo, sigamos. Sigamos y desprendámonos de los dogmas del pasado y de los errores del pasado. Y la otra, que es la que más le gusta a la izquierda, que es como decir, no, estamos en el peor de los mundos. Eh, Todo lo que los supuestos avances no han sido sino retrocesos, no han sido eh, sino injusticias que tienen que ser corregidas, para lo cual necesitamos un modelo radical de cambio. Ahí viene muy profundo el tema de la desigualdad, que es visto como algo malo por sí mismo. Y es algo que, por lo que yo siempre digo que al libertarianismo o al liberalismo clásico, o digamos a los que se preocupan por las ideas de la libertad, siempre deben tener claro no solamente la visión económica de en qué punto estamos logrando una mayor eficiencia en términos de producción y de superación de condiciones materiales de vida, sino también mirar en qué punto algo es justo o es injusto. En ese sentido, es muy fácilmente demostrable que la desigualdad por sí misma no es algo injusto. De hecho, como bien lo decía Francisco, la desigualdad ha sido clave en todo lo que ha sido el progreso material, por lo menos, luego podríamos analizar en otros aspectos, en la medida de que eso facilita enormemente la división del trabajo, que podemos identificar como un factor clave para el desarrollo de la humanidad, en últimas.
Luego se puede profundizar en eso, pero digamos, ese es uno de los factores que cualquier economista liberal puede, puede rescatar como decisivo. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta eso, que hay que mirar esos dos aspectos y que hay que entender que el progreso no necesariamente es un todo, porque se puede progresar en un área como se puede retroceder en otra. Y digamos, basándonos en lo que sabemos de los procesos lógicos deductivos que de pronto enseña la Escuela Austriaca de Economía, saber discernir en qué punto se avanza y en qué punto se retrocede, a pesar de que en general parezca que el mundo tiende a avanzar. Sí, estoy de acuerdo. Justamente conversábamos en un programa de radio con Francisco en Ecuador hace un tiempo, se nos hacían o nos preguntaban, la verdad nos cuestionábamos todos por qué es que si se dice que, si es que hay un progreso, digamos, tan evidente, por qué es que hay algunas comunidades que no progresan a la misma velocidad y tal cual como lo acabas de decir, hay que entender digamos, la esencia o el avance del progreso no como algo en un unísono, no como algo que es un absoluto, sino que claramente dependiendo de distintas condiciones, justamente como hace Mowgli Robinson en su libro, que se lo recomiendo a todos, ¿Por qué fracasan los países?, tiene una incidencia fundamental cuáles son sus instituciones, tanto gubernamentales como también, digamos, económicas. Pero tocaste un punto que para mí es fundamental. Primero hablaste del progreso como algo integral, que lo acabamos de comentar, y de la primera corriente, que es una corriente más tecnócrata o de alguna manera una corriente, eh, podríamos llamarla profesional de alguna manera, o de alguna manera, o mejor dicho, más arraigada a la ciencia. Más Podríamos teórico. decir que está más arraigada a la ciencia, a las distintas ciencias. Entonces, esto podríamos definirlo también como una corriente cuantificable y así gracias a las estadísticas podemos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que mejora, qué es lo que avanza y lo que no. Pero creo que es necesario levantar una pregunta fundamental y creo que es desde esta pregunta también el por qué desde un aspecto filosófico se ha notado que las corrientes liberales o también, sin entrar en una definición y un escrutinio muy grande, lo que ha significado a las derechas es por qué políticamente se le ha entregado un espacio tan grande a las izquierdas que, como dijiste también, con un sentimiento rusoniano y romántico han tenido una penetración tan importante en nuestras sociedades. Leía justamente a Ayn Rand en uno de sus ensayos hace un tiempo, y una de las razones principales por qué las izquierdas o tanto la emoción o el socialismo ha avanzado es porque no ha existido una defensa férrea, filosófica y moral del por qué es que el progreso y los avances científicos y tecnológicos son tan importantes. Y muchas veces, no sé si ha sido así en Colombia, por lo menos en Chile ha sido así los últimos 30 años, es que simplemente se han defendido los avances y cómo se han hecho las cosas desde el punto de vista de la tradición. Y justamente era lo que tú comentabas. La tradición dice que las cosas funcionan de una manera y que estamos logrando el proceso de progreso, pero no nos cuestionamos si estamos bien o si es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien desde un punto de vista moral o por qué lo estamos haciendo. Y justamente el no cuestionarse el por qué y no hacer entender o no entender el fundamento, el núcleo de todo esto es lo que nos tiene, digamos, en una reflexión bastante superficial la que estoy diciendo así, lamentablemente. Entonces, igual a mí me gustaría conocer qué es lo que ha pasado en Colombia, porque hemos sabido que Colombia tiene malestares al igual que Chile. A ver, eh, antecito, quisiera como darle una vuelta a la pregunta que tú planteabas, Ignacio, Uh -huh. sobre por qué se le ha dado, a pesar de que, digamos, con la llegada de la modernidad se difundieron ideas liberales clásicas o en su defecto, digamos, tiradas hacia el conservatismo, pero pues digamos el conservatismo inglés, que es un poco más, más amigo de la libertad que otro tipo de pensamientos conservadores. ¿Por qué se le ha dado, digamos, el espacio
a la izquierda y por qué la izquierda ha logrado tener ese dominio del discurso, a pesar de que los datos suelen estar a favor de la libertad, como creo que en Chile es una cosa evidente. De hecho, ese es uno de los dramas más grandes de Chile, si mal no estoy, que a pesar de que fue, digamos, el país modelo de Latinoamérica, los últimos años se ha visto como una reacción gigantesca diciendo que Chile es un país horroroso, injusto, terrible, nacido de una dictadura abominable, que mejor dicho, tenemos que, digamos, uno puede criticar cosas de la dictadura, obviamente, pero pues, digamos, lo bueno mejor no lo toquemos, ¿no? Eh, pero no, arranca desde el principio. Y precisamente Ayn Rand eh, habla mucho de, digamos, que si bien lo que podríamos llamar la derecha, ella no se refiere a eso en esos términos, pero lo que podríamos llamar la derecha avanza en términos de productividad, de avanzar, de trabajar, le cede lo que ella misma llama el código moral, acepta el código moral de los enemigos de la libertad. La derecha parece nunca haberse preocupado por ese tipo de cosas, por el manejo del discurso, el manejo de los relatos. Y sobre este aspecto yo recomiendo mucho a Hoppe, a Hans Hermann Hoppe, que de todos es al que más yo he visto que se ha preocupado por buscar un relato libertario. Recomiendo mucho, primero, un librito que él tiene, Una breve historia del hombre, y segundo, una conferencia que dio, creo que en el 2018, llamada precisamente En busca de una gran narrativa libertaria. Bueno, y sobre lo que me preguntabas de Colombia, de cuál ha sido el proceso de Colombia, bueno, Colombia, yo no sé si ustedes lo han notado, pero ha sido tradicionalmente considerado como el país estable, entre comillas, de la región, ¿no? ¿Por qué esto? Porque si bien Colombia nunca ha tenido un proceso donde uno dice, pucha, qué bien va Colombia, cómo está saliendo adelante, tampoco hemos tenido un momento de crisis inminente que uno dice, no, qué horror vivir en Colombia. De pronto en los 90, donde uno sí pudo ver que la amenaza guerrillera ya era demasiado grande y ya estaba muy cerca de las ciudades, pero de resto no mucho más. Nunca tuvimos, digamos, una dictadura seria ni un gobierno, digamos, económicamente desastroso. Colombia, digamos, era un país relativamente estable, aunque con muchísimos problemas, ¿no? Que no se entienda que yo digo que Colombia ha sido maravilloso. Sí, perdona que te interrumpa, es más o menos como la historia de Cuba, justamente entre el periodo de Machado y de Batista, justamente en el año de los 40 y justamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando Cuba queda como la potencia mundial de la producción de azúcar, justamente como tenía el monopolio, todas las oportunidades empezaron a mejorar. Mejoraron, digamos, los salarios reales, mejoró la calidad de vida, mejoró eh, las posibilidades de consumo. Y sin embargo, creo que al ser el segundo país más rico de Latinoamérica en esos años, aún todavía, como igual lo menciona, en Colombia había mucho descontento social por distintas razones, justamente por eh, la mafia que estaba, digamos, desenfrenada en esos años, con los casinos y con los resorts. Me llama la atención con eso que acabo de decir, que cuando uno ve lo que está pasando en este momento con estos 155 miembros que están escribiendo la nueva constitución, básicamente comenzaron a actuar del modo que ellos criticaban. Se acaban de subir su, digamos, sueldo casi a la mitad, se subieron la mitad, el doble, digamos. Lo que quiero decir es, justamente cuando Fidel entra a, comillas, liberar Cuba, quería sacar todas esas prácticas, la prostitución que había en el lugar, los casinos, todo lo que decía Ignacio, pero justamente hoy en día eso es parte importante de los réditos que tiene Cuba. Entonces tú ves cómo
estos personajes entran con un discurso y en general terminan sumándose a las antiguas prácticas, solo que ellos forman la nueva, no quiero decir oligarquía, el nuevo grupo social en la altura. Entonces esto es algo que se repite constantemente. Respecto a lo que decían antes sobre que las derechas entregan la moral, entregan la defensa moral de las ideas a la izquierda, de algún modo pienso, lo veo en términos como de una familia, cuando tú has sido bien educado y tú quieres transmitir esos valores a tu descendencia. Si tú no lo haces, probablemente tu descendencia no va a ser bien educada como tú eres, probablemente se va a educar con los amigos, con otros tipos de costumbres, y esto es lo mismo acá. A Chile le fue bien por 40, 30 años con un sistema que sacó a la gente de una pobreza paupérrima Grotescamente bien. a un 8,6%. O sea, el 2001 teníamos 37% de pobreza, al 2019 8,6%. Eso es progreso. Ahí tú ves, no son solo números, son gente que ya está siendo nutrida de mejor manera, está recibiendo mejor educación, etcétera. Pero, al igual como en el caso de la familia, no hubo un relato de aquellos que introdujeron el modelo, de los empresarios que se beneficiaron de ello, de los capitalistas que lo utilizaron para incrementar la riqueza, para generar más empleo, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Y digamos, eso es algo que ya llevamos años discutiendo, pero aún hoy en día, en todo este proceso, Andrés, que estamos viviendo, estos mismos personajes que se nutrieron de este sistema exitoso siguen horadándolo por cuestiones de imagen, por cuestiones de corrección política. Hace muy poco tiempo atrás, y quizá Ignacio puede hablar más de ellos, creo que fue Soprole o Nestlé, no me acuerdo quiénes son los dueños de un chocolate que se llama Negrita, una galleta, y por ser políticamente correcto le cambiaron el nombre. Ahora no sé el nombre, pero... Sí, bueno, eso justamente tiene que ver con el Critical Race Theory. Le cambiaron el nombre de Negrita a Choquita. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver justamente con una batalla cultural más profunda, más complicada y más oscura. Creo que deberíamos estar tocándolo en otro programa, en otro momento, pero sí, te encuentro la razón. Para los que nos están escuchando, justamente tenemos un programa con el doctor Stephen Hicks de la Universidad de Rockford, en el cual estuvimos tocando todo el cuento del posmodernismo y lo que esto significa desde sus orígenes. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, en ese sentido. Ahora, todos estos temas, vamos a tocar el tema de la desigualdad desde un punto de vista filosófico en un momento más, pero también me gustaría tocar lo que tú acabas de decir de la destrucción. Bueno, primero que todo, el dejar de lado la protección o la defensa moral del capitalismo, que es lo que le ha entregado como diríamos nosotros, el asado en bandeja a la izquierda para que se dé un festín. Y por otro lado, también desenmascarar todos estos personajes y políticos, porque no vamos a tomar un sentido de la ciudadanía o del ciudadano común. Muchas veces nosotros tendemos a formar un juicio de valor de manera irresponsable y yo me incluyo, todos lo hacemos sin buscar la información o sin tener la mayoría de información suficiente para poder generar un juicio, digamos, más objetivo y correcto de un tema. Pero a mí lo que más me molesta son estas personas que se aprovechan de denostar y de agredir al sistema, siendo que ellos son los principales beneficiados de este. Y son los principales beneficiados generando odio, generando división, como justamente es la dialéctica marxista, la dialéctica material. Y como comentabas, están hoy sentados digamos, en la Asamblea Constituyente, también en el Senado y en la Cámara de Diputados, llenándose los bolsillos a costa de todos los chilenos. Pero bueno, me imagino que ese justamente no es un escenario que afecta solamente a Chile, sino a todo el mundo y principalmente a Argentina. Me imagino que en Colombia no es la diferencia. No, pues precisamente para allá iba a terminar. Eh, Hablábamos de que, bueno, el progreso económico por parte de, digamos, la función empresarial
eh, ha sido tan grande, que incluso ha superado un mundo absolutamente estatista. Porque si uno ve, hoy en día en Occidente estamos viviendo unos tiempos absolutamente estatistas, donde la confianza entera y la garantía de que cualquier cosa funcione bien, la gente tiene en la cabeza que es el Estado quien debe proveerla. Y sin embargo, uno puede ver que, por ejemplo, hoy día una persona promedio puede disfrutar de bienes y servicios que hace apenas 20 años eran impensables. O sea, para empezar, para dar un ejemplo muy básico, miren cómo se popularizaron los celulares y se produjeron en masa y cada vez más personas pueden acceder a ellos. A pesar de, a pesar de las medidas cada vez más estatistas que uno puede ver y el control gubernamental, estatal en general, esto avanza. Sin embargo, y ahí vamos a seguir con la otra cuestión, el relato moral lo tiene la izquierda. Aquí, por ejemplo, todo lo que es el tema de los centros de memoria histórica y esas cosas está completamente en manos de la izquierda y tengo entendido que en Chile también, ¿no? Tengo entendido que en Chile pasan por un drama parecido. Entonces, ¿cuál ha sido el relato? El relato es que en Colombia ha dominado una corriente neoliberal capitalista horrorosa que les puedo asegurar, ojalá lo hubiera hecho. En Colombia nunca hemos tenido un periodo de verdadera regularización ni de libertad empresarial, nunca, jamás lo hemos tenido. De hecho, lo que en Colombia se le llama neoliberalismo, que fue una corriente llegada en los 90, es la típica tercera vía. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y como todos sabemos, en últimas el Estado, el parásito, siempre ataca al huésped, siempre termina comiéndose al huésped. En ese sentido, eso se vende como capitalismo salvaje y en ese sentido, todas las fallas de Colombia, todos lo que Colombia, los problemas de Colombia, se han vendido como un producto de un modelo neoliberal capitalista que puso una constitución totalmente capitalista, liberal, que yo les digo, ojalá fuera así. Y Y en este digamos, momento, claro, otros adjetivos calificativos que estoy de acuerdo que lo han utilizado como una constitución egoísta, inhumana, poco solidaria, que no se preocupa de los demás. Me imagino que ese es el mismo discurso porque ese claramente es el discurso de manual de todo izquierdista promedio en Chile. curiosamente en Colombia ocurre algo, y es que la constitución intenta quedar bien con Dios y con el diablo. Ujú. Y en ese sentido, si bien garantiza iniciativa privada, garantiza libertad de mercado, también dice, no, pero todo tiene una función social, todo tiene Ujú. una función social y todo, y digo, todo debe estar sujeto a la utilidad del público. Entonces, ¿qué es lo que suele decirse? Que el problema de la Constitución es que se entregó al neoliberalismo y, digamos, no cumple con esa función social que debería tener, que debería cumplir. ¿Qué es lo que se dice en este sentido? Ya en Colombia, de hecho, está proponiendo una constituyente por parte del líder de izquierda más fuerte que tenemos. Y de hecho, varios sectores, pero este es realmente peligroso, digo yo, que es Gustavo Petro. Eh, y, y en ese orden de ideas, no digo que lo logre, ¿no? Ojalá no lo logre, pero, pero en ese orden de ideas, eso es lo que uno puede ver en últimas en Colombia, un sistema capitalista absolutamente injusto que se tomó la constitución y la constituyente y todo, eh, y que, mejor dicho, lo que hay que hacer es acabarlo de raíz y tirarnos hacia, hacia un modelo, ellos le da miedo decir socialista o comunista, porque como en Colombia hemos tenido la experiencia de la guerrilla, muchos todavía recuerdan muy mal las atrocidades de la guerrilla y lo relacionan con el comunismo y el socialismo. Ahora lo venden como algo humano,
como una especie de capitalismo humano, de un sistema más humano, más amigable, más solidario, que se preocupe por la población, por los vulnerables, etcétera. Y esto es lo que se está banderando hoy en día en Colombia y es por lo que ocurrieron todas estas protestas de este año, que curiosamente el detonante, que obviamente uno puede ver muy claramente que se estaba buscando una justificación cualquiera, es que al presidente le dio porque como estábamos en pandemia y el Estado se estaba pues viendo afectado en las arcas, era necesaria otra reforma tributaria, lo cual por supuesto es una aberración, pero de ahí se pegó el líder de izquierda y todos los que tienen esta mentalidad de un tránsito a una economía más humana, de ahí se pegaron para hacer el paro y para armar el despelote. Eso fue horroroso, o sea, no solamente la destrucción de bienes públicos y privados, sino también el bloqueo de ciudades, el desabastecimiento, fue una cosa aterradora. ¿Y qué salieron a proponer después? Bueno, salieron a proponer cosas tales como la renta básica universal, como la salud completamente gratis, la educación completamente gratis. Y uno dice, un momentico, ¿y no estaban en contra de la reforma tributaria? O sea, ¿cómo esperan conseguir todo eso si no es con una reforma tributaria? Entonces, en ese aspecto, para ir encarrilándome un poco con el tema de la conversación, podemos decir que si bien sí existe el progreso y uno lo puede ver producto de la iniciativa privada, que a pesar del crecimiento del Estado no ha sido detenida y se ha mantenido, aunque no hay que confiarnos en que se va a mantener porque sí, hemos retrocedido muy seriamente en cuanto a cuestiones de, por ejemplo, derecho u organización política, donde se ve claramente cada vez más una presencia más grande del Estado en la vida de las personas y especialmente una creencia en el Estado. La gente tiene la creencia en el Estado y es, digamos, lo más difícil que tenemos las personas que defendemos la libertad, desmontar esa creencia que puede rastrearse hasta inicios de la modernidad, incluso puede rastrearse. Entonces, no sé si ustedes vean algo similar en Chile o en el mundo incluso. No, yo veo sobre todo, quedó en evidencia cuando comenzó la pandemia, la facilidad con que los estados avanzan y la facilidad como son capaces de utilizar cualquier excusa para no solo suprimir libertades, sino que para imponer a veces reglas y una moral, por ejemplo, vacunarse o no vacunarse, de una inmoral si no te vacunas. En Chile ya llevan casi 2 años con la gente encerrada. Creo que ayer o hoy día empezaron otra vez a relajar algunas de las restricciones, pero a mí me sorprende, primero, esa facilidad con que lo estaba avanzando, y segundo, en el caso de Chile, lo que yo percibo, lo que he visto, lo que he conversado es la facilidad como las personas son capaces de entregar su libertad. Tan fácil como eso. No sé si eso también sucedió en Colombia. Sí, claro, claro, fue una cosa impresionante. Un buen día el gobierno decretó, ni siquiera el gobierno, todas las autoridades estatales dijeron, bueno, ya esto está muy grave, necesitamos toques de queda, cuarentenas, etcétera. Y había una sumisión absoluta de las personas. Algunos salían porque digamos, eso es lo que podríamos llamar preferencia revelada, que es algo de lo que puede hablar Mises, como la preferencia la podemos saber a través de la acción y no de las palabras de la persona. Pero sin embargo el discurso, la mentalidad que tienen es de que sí, el Estado tiene que cuidarnos y si para eso hay que encerrarnos a todos, se pone un dilema que para mí es un falso dilema, que es, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿La economía o la Absolutamente, vida? O la vida, absolutamente. o sea, y nos decían, sin vida no hay economía, si nos morimos no hay economía. Y yo Falso. decía así, pero es que no hay economía, nos vamos a morir de todos modos. Claro, disculpe, yo me voy a Y, salir del libreto un poco en eso, pero cada vez que uh -huh, escucho algo así,
A mí, yo quedo mirando a cualquier persona, aunque sea la televisión, o sea una persona con la que estoy conversando, y yo pienso, en verdad, ¿eres estúpido o te hace? No, perdón, me salí un poco del libreto con eso. No, no hay problema. Yo sé que esto es un tema que lo calienta a uno porque uno no puede concebir, digamos, que haya un análisis tan pobre de una situación como esta. Y lo Ujú. más grave de todo, que lo mencionaba Francisco, para dar un ejemplo de cómo los estados sí que han crecido y sí que, digamos, en ese sentido de organización política hemos retrocedido mucho, es que para decretar las cuarentenas, me corregirán, pero estoy seguro que en Chile tampoco, no fue necesario cambiar la constitución, ni cambiar una ley, ni hacer una reforma mayor. Es un poder que ya tenía el presidente. Así es. Es un poder que ya lo tenía y que bastaba con ejercerlo. No lo usaban antes porque, digamos, no era común, no era usual, pero ahora que ya saben que lo tienen, ya, póngale la firma, esto les va a quedar gustando, este poder les va a quedar gustando. Ujú. Y ahí es donde podemos ver el retroceso tan enorme que hemos tenido. Yo les hago esta pregunta, ustedes nómbrenme un tirano de la antigüedad que tuviera el poder de encerrar a todo su pueblo por 6 meses. Era una cosa impensable, eso no ocurría. Bueno, cada vez que comentas sobre estos temas y sobre todo con la actitud que la ciudadanía... mira, antes de entrar, digamos, a la reflexión, la historia de la humanidad ha estado marcada por sangre, como lo veremos más adelante, y también por otras instituciones no tan positivas como la esclavitud. Se lucharon guerras de independencia, guerras libertarias, con movimientos revolucionarios para poder obtener la libertad. Si bien hay algo que a mí me causa entre frustración y pena, que es justamente la reflexión de Nietzsche cuando dice Dios ha muerto. Entonces uno se da cuenta, como bien él decía, para mí es bastante iluminador, para no entrar muy profundo en esta reflexión, pero los dos tipos de personalidades individuales que existen, que es la personalidad del amo, que es la persona que quiere salir adelante, la persona emprendedora, la persona que no tiene miedo a los nuevos escenarios, a las nuevas oportunidades y simplemente salir de su copullo, y la personalidad y la mente del esclavo, que es lo que hoy en día vendría siendo una oveja que simplemente escucha, que no quiere tener iniciativa y que se pierde, se congela en el miedo. Entonces, teniendo una historia de miles de años en las cuales nosotros nos podemos, digamos, zambullir y podemos ver que solamente llevamos 200 años, porque no todas las naciones son iguales, solamente 200 años más o menos de historia donde hemos nacido y vivido libres. Hoy en día la gente ha renunciado justamente a esta libertad por la cual nuestros antepasados, sobre todo, bueno, Bolívar, O'Higgins, Alberdi y muchos otros lucharon por conseguir. Eh, pero bueno, a mí me gustaría volver a otro tema que estábamos tocando justamente, y me gustaría desenmascarar una de las falacias más importantes, y acá me gustaría igual Francisco y Andrés que me ayudaran. El neoliberalismo. ¿Qué podemos decir del neoliberalismo? ¿Qué es realmente el neoliberalismo para los que nos van a escuchar? Hombre, qué pregunta tan buena, qué pregunta tan buena porque uno puede encontrar que el neoliberalismo hoy en día es algo así como un sinónimo de capitalismo extremo, digamos, libertad empresarial absoluta. Ujú. Y por qué no, eso de algún modo uno no entiende cómo lo combinan con fascismo. Sí, Mira, cuando el hecho, el análisis pudiese comenzar con algo tan simple como ver la raíz de la palabra misma. Neoliberalismo. Mira, se me enredó la lengua. Neoliberalismo, sí. ¿Hay una nueva forma de liberalismo? No, es porque hay una sola libertad. De hecho, todos los países que progresaron hasta la década de los 50, los 40, a todo esto, los años 50 fue la época de mayor riqueza en el planeta, en general, global, fueron gracias a economías liberales.
no gracias a economías, la ICFG, que deja hacer básicamente, deja que la gente entre en cooperación, deja que la gente haga innovaciones, deja que la gente compre lo que quiere comprar. Justamente hay una anécdota muy importante ahí. ¿Ustedes saben de dónde nace el concepto del laissez-faire o el dejen hacer? Bueno, es una anécdota muy buena que justamente se basa en la Francia de Luis XIV. Y era porque estaban buscando nuevas formas de poder lograr progreso y de mejorar la calidad de vida de los súbditos, justamente para que no se sublevaran. Entonces, no recuerdo el nombre, pero uno de los secretarios más importantes de Luis XIV va y le hace una pregunta a un panadero y le pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer para poder mejorar las cosas? En relación a los impuestos, en relación a todas las otras, digamos, restricciones. Y el panadero va y le dice, de otra forma, justamente, pero de ahí nace el concepto de laissez-faire, y le dice, déjennos ser. Déjenos ser. Eso Mira, es. ya desde Luis XIV ya tenemos la receta. Todavía no mezclamos los ingredientes, la tenemos ahí en un papel y estos tipos vuelven a... Pero bueno, Interesantísimo. yo quiero ir a la definición justamente económica y la definición real del concepto de neoliberalismo. El Sí, neoliberalismo, ujú, per se, es una corriente económica que nace justamente en la década entre el del 20 y el 30. 40 en Alemania, justamente. Eh, Economistas que no son muy conocidos y que no salen a reducir justamente por las izquierdas, no sé si es porque no los conocen o porque simplemente no han tomado un libro de economía o de historia económica o no les interesa nombrarlos, tales como Alexander Rostov y otros economistas, digamos, socialistas como un señor de apellido Lange, eh, notaban ya cuáles eran los fracasos o cuál era la proyección del fracaso justamente de la economía socialista. ¿Cuál era esta? Era por la abolición del sistema de precios, de acuerdo a la abolición completa de la propiedad privada de los medios de producción. Al no haber precios, justamente las personas no podían hacer cálculo económico. El cálculo económico simplemente se puede definir como, mediante un sistema de precios, yo puedo saber cuál es el costo que tengo para poder gastar mis recursos, que justamente son escasos, y mis necesidades ilimitadas. Entonces estos señores idearon un sistema que en este sentido ahí yo te encuentro razón, que no se puede entender cómo es que claramente se puede asociar un capitalismo salvaje, ¿no?, con el fascismo, porque son cosas diametralmente opuestas, tanto valórica, moral, como, digamos, en la práctica, pero ujú, justamente el neoliberalismo real es esta tercera vía que tú llamabas. Es esta mezcla justamente entre es la correcto. libertad económica y justamente el socialismo, o lo que se vendría a denominar como el centralismo de la economía. Entonces, cuando tú realmente quieres, y en mi opinión, un ejemplo de qué es lo que significa neoliberalismo, es claramente el fascismo italiano o justamente la Alemania nazi, para hacer los ejemplos más conocidos, donde sí todavía se mantenía la propiedad privada de los medios de producción de algunos empresarios. Y acá podemos saltar justamente a lo que es la justicia y la desigualdad. La propiedad privada de algunos empresarios, pero era el Estado mismo quien era el que te decía cuánto producir, para quién producir y a qué precio producir. Ujú. Entonces, eso es la definición del neoliberalismo. Y nos preguntamos, ¿hay neoliberalismo en Chile? No. ¿Hay No, neoliberalismo en Colombia? No lo sé, eso lo puedes responder tú. Pero antes de que lo respondas, lo que sí podemos decir en Chile que existe es justamente un problema del virus del estatismo, en el cual tenemos una economía mercantilista donde sí hay cierta libertad, por supuesto, pero una economía mercantilista donde al son de la expansión del tamaño del Estado, justamente ahí están estas aves de rapiña, que son estos políticos y estos empresarios que están esperando para hacerse favores políticos los unos a los otros, y de ahí justamente es de donde nace el problema de la injusticia y la desigualdad, que con justa razón yo también eh, estoy de acuerdo que es así. sí es. Bueno, una quiero empezar a dar algunos datos para empezar a entrar, a mostrar si ha habido progreso, si existe tal cosa como el progreso humano, porque, y un poco citando a Johan Norberg, que lo nombró Ignacio, no sé si fuera de cámara o cuando estábamos ya aquí, él dice que tomó 100.000 años, 100.000 años para que llegáramos al nivel de ingreso per cápita que tienen los seres humanos en 1980.
y solo 40 años a nivel de ingreso per cápita de hoy. Sin embargo, yo les pregunto ahora, como a modo de reflexión, y sobre todo a los que nos están viendo, si ustedes reflexionan sobre esto, díganme si ustedes pueden encontrar algún lugar en el planeta que era mejor que hoy en día, por ejemplo, en 1920, en 1810, 1750. El Luis XIV, cualquier ser humano normal tiene acceso a más personas que le trabajan para producirle un bien, a más productos, a más tipos de comida, a más horas de viaje, a más luz, a más comodidad, a más lujo que los que tuvo él y lo que tuvieron todos los reyes hacia atrás. Entonces yo les pregunto, ¿es realmente cierto que hoy estamos peor que nunca? Que en realidad todo este capitalismo, todo este progreso realmente ha hecho al ser humano peor, porque realmente lo que tiende a suceder en el debate de la esfera pública es que, ok, sí puede ser estamos mejores, pero ¿a qué costo? Entonces, al costo ecológico, que estamos destruyendo la familia, que estamos ensuciando los lagos, que los animales se están extinguiendo, etcétera. Todas cuestiones que más adelante o ya podríamos empezar a echarle un ojo, si es que es verdad que está sucediendo eso. Si es verdad que, ok, al comienzo de, no sé, de la industrialización hasta hace un par de décadas atrás, quizá el planeta estaba entrando en un estado de polución, ok, pero ¿acaso no ha habido innovadores, no ha habido nuevas tecnologías? ¿El planeta no se ha estado limpiando? Hay mucha información que dice que sí, que de hecho el planeta se está poniendo más verde, que el aire está siendo cada vez más puro, que uno va a Santiago, yo me acuerdo, antes que entrar al Transantiago, las micros que habían antes, un sonido insoportable, yo me acuerdo cuando el Transantiago entró, con todo lo malo que tiene, era un silencio. Gracias a eso los progresos, pasar de un tipo de bus a otro tipo de bus. Y un dato importante, porque nosotros hablamos de desigualdad y ese es el tema favorito de las izquierdas en vez de pobreza. Y ustedes saben que en Estados Unidos, yo doy este dato porque estoy acá, para Estados Unidos un pobre es una persona hoy en día, 99% de ellos, que tiene electricidad, tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene refrigerador. Aquí tengo otra estadística, 95% de los que son de estar bajo la línea de pobreza tienen televisor, 88% teléfono, 71% autos, 70% aire acondicionado. De hecho, les voy a contar una anécdota, que a veces es muy entretenido contar anécdotas. Yo cuando llegué a Estados Unidos, mientras me adaptaba, hubo un tiempo de desabastecimiento y tuve que recurrir una vez al food bank. Yo me acuerdo que fui allá al food bank, tuve que ir a una iglesia a pedir un voucher, a llenar, y tuve a gente realmente pobre, pero tú lo veías llegando en auto. O sea, con la ropa toda sucia, rajada, en auto, pero estamos hablando en pick-up, estamos hablando en 4x4. Eso es considerado pobreza ahora. Lo que antes se consideraba como pobreza era gente que vivía con menos de $2 al día, $1 al día en algunos lados. Eso es la verdadera pobreza, la pobreza extrema. Inclusive la pobreza como ente per se está siendo amenazada por el progreso. Digamos. Entonces me gustaría preguntarle a ustedes dos, estamos mejores, pero ¿a qué costo? ¿Qué hay de cierto eso? Lo primero que hay que entender ahí es que es una de las cosas que yo siempre hago énfasis, y es que el progreso no necesariamente es algo integral. Digamos, uno puede progresar económicamente, pero retroceder en otros aspectos. En ese sentido, digamos, bueno, el progreso económico ha sido tan grande, tan gigantesco, tan enorme, y creo que es demostrable, uno no tiene sino que ver las estadísticas de crecimiento a partir de la revolución industrial. Es impresionante, o sea, nadie en la historia de la humanidad se habría imaginado un crecimiento de ese modo que fuera a ocurrir. Y en ese sentido sí vivimos mejor que antes. Sin embargo, hay gente que dice a qué, como tú mismo lo señalas, a qué costo estamos viviendo esto. ¿Hay una injusticia o no hay una injusticia en este enriquecimiento?
Eso, pienso yo, este tema no lo he desarrollado, pero pues puedo aventurarme a que es necesariamente producto de esa concepción estática del mercado, donde la economía es algo así como un juego de suma cero, donde si una persona gana, económicamente hablando, es porque otra perdió, necesariamente. Eh, Ahí, digamos, nos podemos amparar en el desarrollo praxiológico del intercambio, todas las nociones que podemos encontrar, por ejemplo, en Mises, cómo se desarrolla y cómo lógicamente se deduce se deduce a partir del axioma del presupuesto de la acción y cómo funciona, cómo funciona la economía, cómo realmente funciona y cómo es un proceso dinámico. Eh, de esta forma podemos fácilmente encontrar que primero la economía no es un juego de suma cero, que de hecho si yo intercambio algo contigo es porque lo que recibo lo valoro más que lo que doy y en ese sentido estoy ganando desde mi punto de vista. Puede que haga un juicio de valor equivocado, puede que me equivoque en mi cálculo, pero en principio, digamos, no hay injusticia ahí, no hay injusticia. Entonces, ¿a qué se deben los problemas que achaca generalmente la izquierda? Sobre, por ejemplo, no, que es que mire cómo hay lugares del mundo donde son pobres, que es que mire que en África, pobrecitos, que ha hecho el capitalismo por ellos. O que, por ejemplo, en Colombia son felices señalando que hay una región al norte de Colombia donde es verdad, hay gente pasando hambre y sed. Y entonces diciendo, vea, ¿cuál progreso? Y de ahí logran una falacia lógica que yo no sé con qué descaro lo hacen, que es como que, ¿cómo vamos a criticar a Venezuela si ahí tenemos la Guajira donde hay problemas? Y yo como que estás hablándome en serio, compara Caracas con Bogotá y Mira, hablamos del tema. yo creo Pero, que, creo que te interrumpa ahí, porque está excelente lo que acabas de decir. Justamente recuerdo a Hayek hablando de los business cycles cuando él trata de explicar la inflación y él dice que eh, se omitía hasta entonces la variable del tiempo. Esto mismo, porque obviamente cuando hay inflación no todo el mundo se da cuenta al mismo tiempo que hay inflación, cuando se inyecta dinero no todo el mundo le llega el dinero instantáneamente, es una cuestión que va gradual, la expansión monetaria va de a poco. Steven Pinker dice que en el progreso sucede lo mismo, que el progreso no es algo que sucede al mismo tiempo en todos lados del mismo modo, a la misma velocidad. Entonces, que tú veas que hay bolsones de pobreza en Colombia no significa que no hay progreso, significa que ya no hay un 80% de pobres, significa que hay, no sé, un 10% de pobres. Eso es avanzar gradualmente, pero están estas personas que prefieren ignorar la realidad de que se está avanzando a la velocidad más humana posible, la que mejor hemos encontrado, del mejor modo posible, y inclusive la ONU estima que para el 2035, 2040, a esta velocidad, bueno, análisis pre-COVID, a este crecimiento, se podría, inclusive la pobreza extrema, haber acabado en el planeta. Inclusive la ONU, que siempre he usado por personas de izquierda, dijo hace un tiempo atrás, un par de años atrás, dice que la pobreza en los últimos 50 años ha disminuido enormemente más que todos los otros 500 años previos. Eso lo dice la ONU. Entonces, pero están estas personas miopes, rapaces, que insisten en extrapolar ese bolsón de pobreza que hay que solucionar y por una cuestión, yo diría, ideológica, se sesgan y no ven todo el progreso real que sí ha existido. Todo ese progreso real que sí ha existido lo incluye a ellos mismos. De paso. Sí, efectivamente, porque aquí entramos en un detalle que digamos, podría dar incluso para otra charla, y que uno cuando va a analizar los fenómenos políticos tiene que tener muy claro, y es que la psicología juega un factor fundamental. Y en ese sentido, es por eso que se dice que el relato mata el dato, y efectivamente, el dato suelto por sí solo no le dice nada a la persona.
Sin embargo, el relato, narrar las cosas a partir de una visión general del mundo y de la historia, eso llega mucho más. Y en eso la izquierda ha sido buena, en desarrollar teorías de comunicación, en desarrollar relatos, narrativas, etcétera. Y es algo que yo sostengo que lo que podríamos llamar la derecha tiene que aprender a hacer. Y para cerrar con la idea, en ese sentido, para ya quisiera llevar, digamos, el fin de lo que me habías preguntado, esos males que tenemos actualmente, que hay niños muriéndose de hambre en el África, que los bosques están deforestados, que los ríos se están contaminando, eso es a causa del progreso que nos ha traído el desarrollo económico producto de la libertad de mercado, o no tiene nada que ver y es más bien a causa de la falta de la llegada de esa libertad a esos sectores. Esa falta de que, digamos, en África, uno le dicen, África, ¿por qué el capitalismo no ha hecho nada por África? Miremos cuántos regímenes enemigos de la libertad no hay en África. Que por qué el medio ambiente está sufriendo. Bueno, tiene el medio ambiente, es sujeto de derecho para que alguien se apodere de él, lo asimile y pueda ejercer dominio sobre él y, digamos, cuidarlo. Más específicamente, el derecho de propiedad sobre algún aspecto del ambiente, ahí falla. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí, digamos, los datos por sí solos nos pueden orientar, pero hay que tener en cuenta el fundamento lógico-deductivo que nos indica en dónde está la falla, a partir de estos axiomas básicos de los que partimos. Sobre esto Mises tiene un libro espectacular, Teoría de Historia, sobre dónde está el rol de la teoría en la interpretación de la historia. Y a partir de ahí, sabiendo esas cosas, teniendo, digamos, la base teórica y los datos, construir la narrativa sobre cómo el mercado ha producido todo esto. Y sin embargo, existen aún enemigos de la libertad que por diversos motivos, que puede ser resentimiento, envidia, ignorancia, soberbia, se oponen a este avance. Gente que, yo no sé, como hablabas de que le tiran más a la desigualdad que a la pobreza, gente que prefiere de verdad ver a todo el mundo pobre, pero igual. Y si no estoy mal, eso creo que se lo escuché una chilena. Creo que alguna vez vi una entrevista. Sí, esa fue Camila Vallejo una vez, que Correcto. le preguntaban una comunista. Bueno, yo creo que ya ser llamado comunista es un insulto. Llamar comunista a alguien es un insulto, es lo más inmoral que existe. Pero bueno, le preguntaban justamente en una entrevista qué era más importante. Le decían que justamente la pobreza había disminuido exponencialmente en Chile en los últimos 30 años y que le preguntaban de ella qué era más importante, si es que ver a gente pobre o ver a gente igual. No, la pobreza no es algo importante, lo que realmente importa es la desigualdad. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo una persona así llega, digamos, al Parlamento? Déjame llevarte esa lógica, porque cuando tú piensas que se puede ser igual, se puede igualar y estar bien, básicamente estás ignorando la posibilidad de que se puede estar igual y pobre. Sí. Estar pobre, cuando uno ataca la pobreza, aun cuando aquellos que quieren forzar la igualdad lo lograsen, si ya no hay pobre en el sentido de que la gente tiene las cosas mínimas para estar bien, una nutrición adecuada, una buena educación, si tú sacas a la gente de la pobreza, pongamos en ese mundo hipotético donde iguala, ok, pero eso la realidad no funciona. Cuando tú igualas, la gente se vuelve más pobre, y volverse más pobre significa estrictamente alimentación deficiente, siempre educación deficiente, salud deficiente, todas las cosas que se vuelven deficitarias. Pero ellos no piensan en esa lógica. Y yo quiero llevarlo a un ejemplo práctico. A mí me encanta Tesla, me encanta todo lo que tiene que ver con Elon Musk, porque a mí me gusta mucho, desde pequeño me gusta todo lo que tiene que ver con el espacio. Y hay un dato importante, él está creando naves espaciales que están empezando a volar, él está reciclando cosas que no había hecho nunca antes la NASA, y había una información, números muy interesantes. A la NASA le costaba $30 billones
lanzar un cohete. A él le cuesta 1 billón y recicla. Esa es la diferencia entre cuando tú gastas la plata de las personas que pagan taxes y no te importa si la usas bien o mal versus alguien que se ha ganado cada centavo y sabe que no puede perder ni un peso porque no es solamente dejar gente sin trabajo, es perder su sueño. ¿Cuál es el sueño del burócrata? Bueno, mantenerse en el poder, claramente. ¿Cuál es el sueño de Tesla? Bueno, ser lo más eficientemente posible, justamente mejorar su calidad de vida, lucrar, ganar plata. El mismo lo ha dicho, Obviamente, el pero... mismo lo ha dicho, hacer de la humanidad, de la raza humana, casi una raza interestelar. Él tiene un sueño que no es político, no tiene nada que ver con lo que un burócrata sueña con un ideal. Y otra cuestión que es innegable, y yo quiero llevar al asunto de la AFP, es la baja estrepitosa, acelerada de la mortalidad y el incremento en la edad de vida, la expectativa de vida de las personas, a tal punto que, para mala suerte del sistema chileno, porque la gente no cotiza constantemente, los sueldos son bajos, se pide solo un 10%, estamos bajo, digamos, la cotización de otros países de la OECD, los adultos mayores viven en promedio, por ejemplo, las mujeres 30 años más, los hombres 20 años más. Este sistema estaba pensando para una sobrevida de un par de años nomás, no 30, 20. Entonces, una cuestión, podemos decir que la AFP tiene que modificarse, el sistema de fondos previsionales tiene que modificarse para, no sé, mejorar pensiones, pero también tenemos que aceptar que esos productos que las personas están viviendo más, ¿eso acaso no es un progreso? No queremos que la gente viva más, y no solamente viven más y mejor, cada vez los adultos mayores se enferman menos. Sí. Fíjate que una consecuencia negativa de vivir más ha sido afectar la AFP, por una cuestión que se llama la tabla de mortalidad. Sí, no, desde luego, pero acá hay un sinfín de temas, un sinfín de tópicos que podríamos extendernos hasta el infinito conversando, pero a mí me gustaría ahora que revisemos justamente un par de datos y poner un poco de, digamos, datos objetivos de qué es lo que ha sido el progreso humano. No sé si les interesa ver un poquito estos gráficos que están bien interesantes. Bueno, se ve, aquí estamos de vuelta compartiendo un par de datos sobre justamente el progreso humano. Entonces, recién estábamos hablando de la disminución de la pobreza. ¿Y qué es lo que podemos ver? Es que justamente la pobreza desde los últimos 200 años ha disminuido de una manera brutal. Podemos ver que para 1830 la pobreza mundial era casi del 100%. Entonces, justamente este proceso, que es una derivada de la revolución industrial y justamente de la revolución liberal, es conocida por la economista estadounidense Tidri McCloskey como el gran enriquecimiento. Entonces, desde ya podemos empezar a desmentir ciertos mitos sobre el progreso desde un punto de vista económico. Pero la disminución de la pobreza, sin lugar a dudas, es algo importante. Pero hay mucho más que esto detrás. Con la disminución de la pobreza, nos damos cuenta también que hay otras cosas bastante importantes, que es como tú comentabas hace un rato, Francisco, como tú comentabas, Andrea, hace un rato, lo que ha sido la hambruna o digamos que haya personas que pasen hambre justamente en Venezuela o tú en Estados Unidos o en Chile o Colombia. Pero veamos, ¿cuál ha sido la disponibilidad de alimentos justamente en el mundo? Tú creo que te manejas un poco más en este tema, Francisco. Lo estuviste conversando el otro día. Bueno, yo lo que veo en ese gráfico obviamente habla de la disponibilidad de alimentos, pero en realidad lo que realmente está apuntando es a ¿cómo lo puedo decir? El declive de la hambruna en el mundo, porque la gente tiene más nutrientes, más alimentos, está comiendo mejor, y una cuestión importante, hay una distribución de alimentos a través del mundo, a través del sistema de transporte, barco, avión, a través de trenes, a través de camiones, que hace que los alimentos lleguen más rápido. Al llegar más rápido llegan en mejores condiciones. Hay sistemas refrigeradores, refrigeraciones,
más eficientes, que hacen que los alimentos duren aún más, sobre todo cuando está en el mar, que a veces los viajes son de 2-3 semanas. Claramente, al haber más alimentos, lo que también se produce de manera con una externalidad positiva es que ciertas desigualdades, por ejemplo, escolares, se comiencen a reducir. Una cuestión que se llama el efecto Flynn, que básicamente quiere decir que aquellos alumnos más desventajados, y se dice que producto de la mejor alimentación, comienzan a acercarse de manera, el IQ de esos estudiantes que antes estaban más abajo, comienzan a acercarse a la media o a la parte superior de la tabla. Entonces, bueno, aquí estamos viendo África subsahara, que sigue todavía, digamos, bajo el promedio del mundo. Al ver esto, tú no puedes, estos son datos empíricos, o sea, son observables, son medibles, son comibles. Yo veo la cantidad de acceso a alimentos que tengo hoy versus la que tenía hace 15 años atrás. Sí, y ese es un tema muy importante, considerando lo que comentaba Andrés hace un rato de estas injusticias o estos sentimientos negativos que se le entregaba al capitalismo o a la libertad en relación a África, el por qué África es pobre, digamos, por la responsabilidad justamente de este capitalismo salvaje. Bueno, desmintamos eso también. África, justamente estamos viendo en este gráfico que de 1990 en adelante las cosas en África han comenzado a cambiar y justamente la ingesta calórica, digamos, ha mejorado sustancialmente. Eso es un buen indicio de progreso. Pero si es que también vamos a cuáles son los fundamentos, cuáles son las razones principales de la pobreza en África, no es principalmente porque exista capitalismo en ese continente, sino justamente por la falta de este. ¿Y cómo podemos ver un caso interesante para aquellos que lo quieran estudiar? Es justamente el caso de Botsuana. Botsuana es uno de los países africanos más desarrollados y que vieron justamente a lo largo del 50 en adelante adoptando ciertas políticas liberales, como también una república con un Estado de Derecho en el cual se respetaba justamente a sus ciudadanos, sus derechos de propiedad y entre otras cosas. Pudo lograr adelantos importantes justamente despegándose de todos sus vecinos. Y si es que hacemos una comparación, digamos, a eh, Somalia, justamente Uganda y otros países, nos damos cuenta que la real razón de su pobreza no es justamente por este capitalismo salvaje, sino que son sus instituciones, y sus instituciones no son necesariamente socialistas o de izquierda, pero se ve que hay, digamos, una eh, predominancia falta de instituciones, falta de gobiernos y una, un exceso de guerrillas y un exceso simplemente de descontento social y de inseguridades, que eso es lo que ha causado, digamos, la diferencia de la explosión del bienestar entre los distintos continentes. Yo recuerdo un caso, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero un país en África, un presidente que estaba pidiendo el préstamo número 11 al Fondo Monetario Internacional. Esa es un tema aparte también, sí. Pero ya 10 veces se lo habían dado y las 10 veces se habían robado el dinero. No lo habían gastado en lo que habían dicho. Y básicamente se lo volvieron a dar la vez 11 solo porque el informe que presentó el paper, era un paper, lo tenía que presentar en formato de paper, estaba bien redactado. O sea, cumplió con los parámetros de presentación, le volvieron a dar. Básicamente todos esos países no solo viven en guerrillas, sino que además, y esto para que lo tratemos en algún otro programa, organizaciones internacionales terminan ayudando a estos regímenes corruptos, financiándolos con la excusa de la ayuda. Entonces, Así bueno, es. eso fue que para otra ocasión. ¿Qué es esto? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU, entre otras cosas. Pero bueno, el capitalismo, el progreso, ¿a qué costo? Era lo que comentaba Andrés también hace un rato, a que nos estamos quedando sin árboles, estamos deforestando el mundo y simplemente estamos
a costa de los recursos naturales, convirtiendo esta selva llena de bendiciones en un desierto y estamos chupándole la vida al mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice realmente este gráfico? Desde 1985, desde 1980 en adelante, justamente hemos tenido una pérdida de 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Si bien recuerdo la última charla, creo que estuve con Marian Tupio, con Johan Norberg, comentaba que en su momento o el momento más complicado, la deforestación en términos espaciales eh, era representada por Alaska completa. Entonces, es que nosotros deforestamos completamente Alaska y lo dejamos como un desierto, también nos podemos dar cuenta que no es algo, digamos, tan extremo o algo tan preocupante. Ahora, por supuesto, no me malinterpreten, no quiero decir que la deforestación no sea un problema y que tener a Alaska, digamos, como un desierto no sea algo de lo cual nos tenemos que preocupar. Pero con este discurso, digamos, ambientalista, fatalista y totalmente fuera de contexto, ¿qué es lo que realmente nos dicen los datos? Y esto es una demostración de progreso, claramente. Si bien hay una pérdida, digamos, bruta de 1.3 millones de kilómetros cuadrados, hoy en día hemos tenido una ganancia bruta de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, al fin y al cabo, nos damos cuenta que sí hay un progreso y sí hay, digamos, una variación positiva de lo que ha sido la deforestación a lo largo de las décadas. Y la razón de esta justamente es gracias a los adelantos tecnológicos que nos ofrece la innovación, gracias a la libertad de acción y la libertad de poder inventar nuevas cosas. Justamente leía, de acuerdo al progreso, la diferencia de un momento a otro. Hace cientos de años, digamos, los escribas hacían las transferencias de los libros o justamente escribían libros a mano. Después de la imprenta, se pudo llegar con libros y con literatura a educar a un porcentaje de la población mucho más grande. Después, con los adelantos, hemos tenido publicaciones en masa y hoy en día ya no necesariamente se talan árboles para poder, digamos, imprimir hojas a destajo, sino que hoy en día está ganando la revolución de la digitalización. Entonces, de acuerdo a distintos sucesos en la evidencia empírica, podemos darnos cuenta que el escenario no es tan fatalista, no es fatalista de ninguna manera, pero sí es algo que siempre desde un punto de vista moral es algo que nos tenemos que preocupar. Y un punto importante es que justamente el progreso y justamente la mejora de los salarios reales y de la calidad de vida son uno de los motivos principales por el cual las personas se empiezan a preocupar justamente del medio ambiente. Esto es más o menos cuando los salarios per cápita superan los $6.000, porque por razones obvias, si es que nosotros no tenemos, digamos, la capacidad básica de poder subsistir, primero nosotros nos preocupamos de sobrevivir. Una vez de que tenemos todas esas necesidades cubiertas, recién ahí nos podemos empezar a preocupar del medio ambiente. Exacto. Uno de los datos de Chile de principios del siglo XX es como toda aquella sociedad arraigada, terrateniente, arraigada a la tierra tradicional, lo que llamamos la gente hace, los hacendados, digamos, la versión chilena del feudalismo. Una de las razones por qué decreció fue porque fue poco productiva y tuvo que empezar a competir en el mercado internacional, y hubo una nueva, digamos, elite asociada a la agricultura, mucho más eficiente, pero además internacionalizada, que empezó a contar con más recursos. Entonces tú ves cómo al haber incentivos para mejorar no solamente la tecnología, también el uso de las tierras, tú eres capaz de cosechar, digamos, más en una área más pequeña, a producir más, digamos, cada vez utilizando menos la tierra, y esa es una de las razones por la cual hay una natural reforestación, por ejemplo, en Europa, cuando en Europa del Este comenzaron a abandonar los campos, principalmente en países asociados a la Unión Soviética, porque, digamos, ya eran ineficientes. Recordemos que, y esto quizás nos podría hablar Andrés de esto, que la agricultura siempre ha sido
una cuestión que el comunismo, sobre todo, ha tratado de proteger ante todo. Hay un cierto arraigo con la agricultura, con querer protegerla, con darle aranceles especiales, que prácticamente que la economía de un país debe girar prácticamente alrededor de todo lo que es agrario. Es importante notar todos estos puntos, así que quería decir eso. Pues a ver, lo primero es decir que en ese sentido hay que tener en cuenta, bueno, a la hora de hablar del progreso, primero estos datos. Estos datos, digamos, muestran que es evidente que ha habido progreso, que sí hemos tenido un avance significativo en muchas áreas. Ahora, cuando salga, digamos, el relato de la izquierda, hay cosas que debemos tener entonces ya en síntesis muy en cuenta, que son, primero, la lógica deductiva, o sea, entender lógicamente si ese relato puede ser cierto teniendo en cuenta este desarrollo, teniendo en cuenta eh, estos presupuestos fundamentales en los que nos basamos. Eh, y en ese sentido, entender que, digamos, muchas veces los males que puede haber, porque pues efectivamente lo que decía Ignacio, que si bien no se está diciendo que, digamos, la deforestación no exista o que no sea algo malo, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿es eso causa del desarrollo económico o eso ocurre a pesar del desarrollo económico? Es más, porque digamos las consecuencias del desarrollo económico no son llevadas a todas esas áreas. Como bien lo decía Francisco, eh, Tiempo. Hay una cantidad de métodos que, digamos, en libertad e innovación pueden contribuir para que este impacto sea mínimo, que es algo que, por ejemplo, no ocurrir en un país comunista o en un país absolutamente estatista. Ya Ignacio hablaba del problema del cálculo económico y de cómo en este tipo de situaciones no tienen ningún incentivo para, para, Innovar. para lograr una mejor innovación, un mejor tipo de producción. Sobre que los regímenes comunistas se preocupan excesivamente por la agricultura, no es tanto que se preocupen y que se dediquen a la agricultura. De hecho, originalmente el comunismo primario era más tirado como a la industria que a la agricultura. Sin embargo, el primer experimento, por ejemplo, fue en Rusia, que era un país que dependía mucho de sus recursos agrarios. En ese sentido, esto daría otro tema, que es la historia del comunismo en Rusia, pero digamos, la forma en que Lenin y Stalin empezaron a intentar, pues Lenin y después Stalin, empezaron a intentar diseñar todo el sistema económico basado en la planificación agrícola, dio unos resultados absolutamente desastrosos, pero desastrosos, o sea, una caída en la producción dramática. En ese sentido, no es que, digamos, la agricultura sea algo decisivo en el comunismo, sino que la agricultura, al ser un pilar de desarrollo de la humanidad, de hecho, si vamos a ver pues, los 100.000 años de desarrollo humano, hay dos saltos gigantescos en la historia donde uno nota un progreso elevadísimo. Uno fue la revolución industrial, como ya lo mencionamos, y el otro fue lo que es la revolución neolítica de hace unos 11.000 años, que fue cuando ya el ser humano, digamos, pasa de ese estado de cazadores-recolectores a lo que es la agricultura y la ganadería. A Tal partir de cual. ahí uno nota que la agricultura fue un motor de desarrollo gigantesco
y uno puede ver cómo todos, no solo comunistas, sino todos los tiranos, todos los enemigos de la libertad necesitan hacerse con el control de la agricultura para lograr que su planificación tenga éxito, que obviamente nunca lo tiene porque no entienden cosas básicas de la economía. Se me viene a la cabeza que, por ejemplo, en el Imperio Romano, a finales, cuando ya se volvió cada vez un Estado más grande y ya la corrupción era sistemática y la ineficiencia era tenaz, que fueron los años de la caída, hubo emperadores que intentaron controlar la producción agrícola a punta de decretos, a punta de decretos. Uno que, por ejemplo, lo hacía mucho fue Diocleciano. Hay un artículo, se me escapa el nombre, tal vez en otro momento lo pueda recomendar, pero es como que cómo la planificación central destruyó el Imperio Romano, muy, muy recomendado. Y como ese hay casos infinitos. Pues, Sí, me estaba acordando, me acordaba justamente del caso de, no me acuerdo esta ciudad, cuando era un estado independiente, no era Florencia, pero estaba en Italia también, esta ciudad que está llena de canales, ¿cómo se llama? Se me Venecia, olvida. Venecia. Venecia. Justamente Venecia fue una de los estados independientes en la época de los años del 1500, 1400, que fue una flor, que justamente los niveles de bienestar eran enormes y la prosperidad cada vez era mejor debido a la libertad de comercio la cual se podía ver ahí. Y justamente como dices tú, que fue lo mismo que la decadencia del Imperio Romano, ocurre lo mismo una y otra vez y los resultados son siempre iguales. Pero Francisco, me gustaría dejarte a ti con la última diapositiva, ya que nos hemos alargado un poquito. Teníamos harto de qué conversar de analfabetismo, justamente de las muertes por los desastres naturales, con los avances de poder predecir ciertas cosas, justamente la mejora en los materiales de construcción, justamente la historia de la que estábamos conversando, que ha sido un baño de sangre y que se juzgan digamos, los eventos de hoy con los eventos del pasado con los estándares morales del presente. Ahí podemos ver cómo ha disminuido justamente la violencia de manera importante en el último siglo. Miren, justamente la velocidad de la producción de las vacunas. ¿Hay progreso o no? Desde la vacuna del polio, que demoró 3.300 años, hasta la vacuna del COVID-19. Un año en producción y justamente la tasa de mortalidad del cáncer. Miren cómo ha disminuido justamente en un periodo tan corto. Pero esto, Francisco, me gustaría que nos hablaras un poco. Hablemos de algo importante, el bienestar humano, justamente la mortalidad infantil y las expectativas de vida. Bueno, ya algo mencioné con la expectativa de vida como sin querer, queriendo, llegó a afectar cuestiones tan importantes para nosotros los chilenos como son las AFP, porque al aumentar la expectativa de vida, a las personas a vivir más, hay que utilizar los recursos que antes estaban pensados ser destinados a una cantidad de años, ahora para más años. Por supuesto, hay una disminución de la baja de la mortalidad infantil importante también de las madres, creo que era una cifra creo que la cifra actual es algo como 7 de cada 1000. Corrígeme si estoy mal, no tengo ahora los números realmente en la cabeza, pero 7 de cada 1000 habitantes muere. Antes era algo así, 37 de cada 1000. Sí, bueno, en Chile en la década del 20 fueron unos datos que estuve recopilando hace un par de meses. En la década del 20 la esperanza de vida no alcanzaba los 30 años. 30 años, claro. Yo leí hace un tiempo atrás un estudio en Poland, en Polonia, que investigando unos esqueletos descubrieron la parte ósea de los esqueletos, que la supervivencia de las personas por cuestiones relacionadas con caries era alrededor de 30 años. O sea, las personas no estaban viviendo en esa época más de 30 años, lo cual era una cuestión para nosotros hoy día impensado, que te vas a morir por una carie. Pero hay muchas cuestiones que para nosotros son impensadas hoy en día, que están relacionadas con algo tan importante como es vivir y morir. En el 1980 Oxford publicó un estudio que decía que en los próximos años iban a haber un aumento, un 30% de personas muriendo de infarto al corazón.
Sin embargo, pasó todo lo contrario. Hubo un descenso en la muerte de personas que estaban muriendo de ataque al corazón, porque ellos relacionaban que donde la gente iba a vivir más, al vivir más, la probabilidad de tener un infarto aumentaba. Sucedió todo lo contrario. La gente comenzó a vivir más y los problemas relacionados al corazón bajaron. La expectativa de vida, como vemos aquí, nosotros nos interesa América Latina, está casi emparejada con Asia. Fíjense, 1950, yo veo súper chicos los números acá. 1950, nosotros estamos más o menos en la media. Estados Unidos. Mira, una de las diferencias, para que noten esto, porque uno a veces no nota las cosas hasta que sale del país, la diferencia entre atenderse en un sistema público en Estados Unidos y un sistema público en un país latinoamericano, porque siempre se le acusa que acá todo es muy caro. Pero ¿sabes qué? Es muy caro, pero tienes todo el equipo de último, todos los equipos más modernos. En mi caso acá te atienden los mejores médicos, te atienden rápido, el hospital no está saturado de personas, cuando tienes que hacer un postoperatorio es tranquilo. Obviamente tú pagas más, pero el pagar más también implica que tú tienes más chances de sobrevivir y sobrellevar una enfermedad que quizá en otros países es letal. Entonces es una cuestión que la gente no tiende a no observar. Ellos inmediatamente acusan. En Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, todo es muy caro, la salud es un negocio. Oye, Lo cual no es cierto. Pero es todo muy caro, pero hay menos probabilidad de morirte de una enfermedad que en otros países puede llegar a ser intratable. O sea... No, Francisco, y sobre eso te quiero hacer un aporte. Fíjate que uno se pone a ver, bueno, como tiene mayor manejo privado, es obviamente más eficiente y más seguro. Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué es caro? ¿Por qué es caro si, digamos, hay una cantidad de bienes y servicios que producidos en el mercado cada vez se producen más digamos, se masifican y es más fácil acceder a ellos? Yo pienso en un celular, un televisor, un carro. Hoy en día es, digamos, más asequible llegar a tener uno de estos bienes que lo podía hacer hace unos 20 años. Sin embargo, ¿por qué no ocurre eso por la salud? Y uno piensa, ¿es un negocio? Si fuera un negocio, hace rato habrían salido, digamos, más iniciativas que hagan competencia y que, digamos, hagan que finalmente se abarate el precio. Uno tiene que entender que eso es caro, porque a pesar de que tal vez no esté socializada como en otros países, es un mercado muy, muy intervenido, el de la salud, muy intervenido y muy regulado. Más que intervenir regulado son las uniones que hacen muy difícil. Iba a comentar lo mismo. Que hace muy difícil entrar a ejercer como médico, que ellos regulan, digamos, además, digamos, los ingresos de los médicos, regulan, básicamente se están interviniendo la oferta y la demanda al ellos decidir la cantidad de personas que van a ejercer. Así es. La labor como médico, digamos. Entonces, obviamente, si el país puede dar un 90% de médicos, pero tú fuerzas a que solo haya un 30%, los costos de esos médicos, lo que ellos van a dar cobrando, se eleva un montón. Justamente, la mayoría de los estudios apunta a que son las uniones las que han hecho que los costos de la salud en Estados Unidos sean tan caros. Y Ignacio quiere decir algo, sí, y con eso ya terminamos. Sí, justo de ahí te doy el pase para que Andrés comente lo que quiera y después cierre Francisco. Justamente esto es importante que la gente lo entienda, es el punto de las cuotas, no solamente, digamos, el impacto moral que tienen. Y acá podemos ver el impacto de las cuotas desde un punto de vista económico. Se genera un malestar enorme y con justa razón por distintos problemas. Estos son el progreso, la nivelación de los salarios reales, el costo de vida, entre otras cosas. Y una de las molestias y los malestares tremendos, que se entiende absolutamente, es el malestar por el precio o por el costo de la atención médica, que recién lo comentaba. Entonces, esto lo leía de un profesor australiano que espero contactarlo y lo tengamos en algún momento con nosotros,
que justamente las uniones o digamos los sindicatos o los colegios, justamente como es en Chile el colegio de médicos, pero no sé cómo será en Chile, no lo he estudiado. En Estados Unidos hay gremios en los cuales se designan cuotas y justamente estas cuotas son para intervenir el mercado de los médicos y así mantener una fijación de precio de ciertos servicios brindados. Esto significa que si es que no estuviesen intervenidas estas cuotas, si es que no existiesen cuotas, podrían haber muchos más médicos y esos médicos, digamos, bajarían los precios mediante la competencia. Entonces, en consecuencia, la razón de que los precios son muy altos y para algunas personas inalcanzables es por justamente la falta de libertad y la falta de capitalismo, no así consecuencia de este. Y con eso cierro. Ujú. Adelante, Andrés, tus palabras finales. Excelente reflexión. Digamos, en mi ciudad hemos tenido problemas en el último año y pico de pandemia porque las unidades de cuidado intensivo han llegado a estar llenas. No dan abasto para atender una persona más y eso ha sido una crisis. Y mucha gente dice, es que el problema es que aquí manejan la salud como un negocio. Y yo digo, no, el problema es que no se maneja la salud como un negocio. Es que no se maneja con una lógica de negocio. De ser así, si estuviera totalmente libre la producción del servicio de salud, hace rato habría gente que ejerciendo la función empresarial identifican esa necesidad y tratan de cubrirla. De mejor o peor manera, eso el mercado luego eh, va, va dejando, digamos, los servicios que mejor se prestan y rechazando los ineficientes y no tendríamos ese problema y es algo que se puede ejemplificar en muchos otros bienes y en muchos otros servicios. Yo nada más pongo dos temas que la gente también suele acusar al capitalismo, que es la falta de acceso a la educación y las dificultades con los bancos. Dos sectores intervenidos hasta la médula y sin embargo la gente vende ese relato. Entonces, digamos como reflexión final, tengamos en cuenta varias cosas. El progreso es real y es producto de este desarrollo económico eh, que surge a raíz de las condiciones de libertad que se produjeron en cierto momento histórico. Segundo, el progreso no es algo homogéneo. Como podemos progresar en un aspecto, como la economía, podemos retroceder en organización política o en organización jurídica. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta muy claramente, discernir si lógicamente estas fallas, estos problemas, son consecuencia de esta libertad económica o son a pesar de esta libertad económica. Es más, porque falta desarrollar aún más la libertad económica en estos sectores. A partir de ahí, desarrollar este relato que nos lleve a entender de manera más sencilla cómo se produce el progreso y cuáles son los reales enemigos del progreso. Francisco. Bueno, estamos hoy día grabando un sábado por la tarde. Hace 100 años atrás, con los niveles de vida que teníamos, probablemente tendríamos que haber estado trabajando todo el día, exhausto hasta ahora, sin tiempo. Esto es básicamente ocio al lado de lo que hacían nuestros antepasados. Al haber un progreso no solo económico, pero por sobre todo económico, una cuestión más importante del tiempo que el ser humano en general ha logrado obtener extra para desarrollarse, para desarrollar sus potencialidades, para tiempo para leer, tiempo para compartir, tiempo para estar con la familia. Yo diría que no hay que desestimar el progreso porque es real y lo que hay que hacer es de algún modo tener valor para defenderlo. Recuerden lo que decía Thomas Jefferson, que la libertad siempre está a un día de ser perdida. Y hoy día hay grupos de interés que están con todos los medios económicos, con el apoyo de un sector capitalista para destruir las oportunidades de que otras personas
bolsón de personas que aún permanecen en la pobreza tenga las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para salir de la pobreza y para estar hoy día mejor que todos nuestros antepasados en el pasado. Un dato para terminar, para que vean que esto es real. Yo los puedo ver porque hay luz. Aquí tengo el dato. En el año 1300 en Inglaterra, la luz artificial costaba 20.000 veces más que hoy. Hoy en día, para 300 días de hora, para 300 horas de luz artificial, basta para nosotros trabajar con 1 hora. Entonces, es un dato ridículo, insignificante hoy, pero lo es simplemente porque esas cuestiones ya dejaron de ser importantes a consecuencia del progreso y no debemos desestimarlas. No todo lo que es evidente es perdurable. Y no todo lo que es perdurable, si lo perdemos, podemos llegar a recuperarlo. Entonces, no hay que asumir cosas que aún desconocemos. Entonces, chicos, un encanto haber hablado con ustedes. Andrés, te vamos a estar aquí esperando la otra semana, si es que tú tienes tiempo. Nos encantaría que estuvieses con nosotros todo el tiempo que tú quieres, y de todas formas te vamos a tener en otro programa con Humberto, y también va a estar Ignacio, y vamos a estar ya hablando de otros temas más bien relacionados con el libertarianismo, con el movimiento libertario en Colombia. Va a ser muy interesante. Listo, Así que muchas gracias a todos por sintonizarnos y hasta el siguiente programa. Listo, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.